Hola, buenas noches con la comunidad de Ministerio Selah. Saludarles a cada uno de ustedes en este último día del año. Agradecidos sin duda a todos porque Dios ha sido siempre bueno. Y como dijo uno de sus siervos, hasta aquí nos ayudó Jehová. Del mañana no lo sabemos. Simplemente confiamos en que Él seguirá siendo el mismo y su misericordia no va a cambiar. Vamos a meditar, hermanos, en este momento, en el capítulo 9 de Marcos. Y antes de iniciar a leer, pues vamos a orar, vamos a comunicarnos con Él para así poder estar luego meditando en su palabra. Oremos. Bendito Dios, cuánto te agradecemos en este momento, en este día, Señor, por todos los 365 días del año que usted nos ha permitido tal vez disfrutar, Señor, de cada una de tus bendiciones. Nos has permitido experimentar tantas cosas, Señor, aprender y, cómo no, saber de que su amor sigue intacto, y una vez más nos estás demostrando, Señor, que tu amor es infinito. Gracias, Señor, por todo. Te agradezco, Señor, por este tiempo, por el privilegio que siempre tenemos de poder hablar, Señor, lo poco que podemos entender de tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a que cada una de las enseñanzas que nosotros podamos encontrar o recibir, Señor, de parte de alguien, podamos aplicarlo a nuestra vida diaria, sin importar, Señor, las circunstancias en las que podamos estar pasando, pero debemos de entender que nuestra dependencia está en ti. Úsanos, Señor, y ayúdanos a entender esta porción, este pasaje que vamos a meditar en esta noche. Te agradecemos a ti y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a dar lectura, hermanos, al capítulo 9 de Marcos, y dice de la siguiente manera: la transfiguración. 6 días después que Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que los hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude
y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo los 2 ojos ser echado al infierno,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. Este pasaje o este capítulo tiene muchas cosas en las que nos puedes enseñar, así como entender el reconocimiento de Dios hacia su Hijo, el poder de Jesús que tiene, el anuncio que hace Jesús acerca de su muerte, las ocasiones que nosotros podemos enfrentar, las ocasiones de caer que como humanos podemos enfrentar durante nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, y cuántas de ustedes, hermanas, han tenido tantas ocasiones de caer durante todo este año. Pero en su fidelidad de Dios, aún seguimos firmes, aún seguimos en victoria, aún seguimos confiando en que Dios es aquel quien nos sostiene. A pesar de las múltiples razones que hubiésemos tenido para poder rendirnos, pero una fe, aunque débil, pero que esté puesta en Jesús, vale mucho. Vale mucho. Yo no sé cuántos de ustedes fueron testigos de las falencias que pudieron tener tal vez nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos de la fe, con los matrimonios que cada vez van de mal en peor, con familias destruidas. El mundo se está volviendo cada vez más en un caos, pero somos nosotros los que debemos de estar siempre empujando y remando la barca. Es nuestra responsabilidad. Si bien es cierto, aquí tenemos tantas enseñanzas que podemos rescatar, y una de ellas es de que sin importar al grupo o denominación que supuestamente nos va a caracterizar o nos va a definir como evangélicos, sin importar nada de ello, es Cristo quien nos debe de definir a nosotros. Es Cristo quien nos debe a nosotros de identificarnos como hijos suyos. No un nombre en sí, sino una nueva vida, una nueva forma de cómo ayudar al resto. Porque muchos de nosotros tal vez nos podemos identificar con el nombre de nuestra iglesia, pero Cristo no puede estar en nuestra vida. Entonces, de nada nos va a servir el nombre. Que cada uno de nosotros nos acerquemos más a Dios. Que este nuevo año 2026 sea un año mejor. Digo, no quiero decir que este año 2025 haya sido peor o malo. Independientemente o personalmente ha sido un año de mucha bendición. He aprendido tantas cosas, he entendido cada vez más de que a pesar de mi flaqueza espiritual, de mi flaqueza
tal vez humana, he entendido de que Dios sigue siendo el mismo, nos sigue sustentando igual y aún mejor. Y eso pues creo que cada uno de nosotros somos testigos, somos conscientes, y cómo no hacer un esfuerzo mayor para poder agradarle a Dios. De tal manera que ese título que nosotros tenemos y que llevamos como hijos de Dios, hijas de Dios, no solamente sea un escrito, no solamente sea un vocabulario más que podemos acumular, sino sea una realidad vivida. Creo que hay muchas cosas tratando de desmenuzar este capítulo. Hay tantas cosas que podemos hablar, pero simplemente a lo que yo quiero llegar es de que nos acerquemos con humildad, nos acerquemos con un corazón dispuesto a poder seguirle y servirle mejor, y que nuestra santidad pues sea una santidad que no solamente salga de nuestros labios afuera. Que este 2026 sea un año donde experimentemos cada vez más la gloria de Dios y que su Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros. Yo, sin más que poder tal vez agregar, quiero desearles, quiero invitarles y animarles a la vez, y cómo no, suplicarles que siempre estemos intercediendo en oración unos por otros, porque eso también es bíblico, ayudándonos unos a otros, y que nuestra cercanía pues con el Señor sea más constante, no sea solamente cuando tengamos tal vez una responsabilidad o tal vez estemos pasando momentos difíciles. Que el Señor use nuestras vidas, nos siga capacitando, nos siga instruyendo y nos siga siendo útiles para su reino. Que nos siga formando de una manera que solamente Él nos pueda usar conforme a su voluntad. Yo puedo tener tantas cosas bonitas tal vez, pero Dios es el experto en saber cómo nos utiliza. Y simplemente debemos de estar dispuestos. Que Dios los guíe, que Dios los llene de sabiduría, y que su amor siempre sea nuestro cobijo y nuestro amparo. Familia Selah, desde un lugar muy lejano, que incluso la señal me es un poco difícil de poder retenerlo, pero siempre estamos haciendo en lo mayor posible de poder estar con ustedes. Gracias por el privilegio, la confianza que ustedes han tenido y han depositado en mi persona, y que sin duda este 2026 estaremos enfrentando tal vez nuevos retos, nuevos desafíos. Pero mientras sea para las cosas de Dios, mientras sea para la honra de Él, siempre vamos a estar haciendo lo posible
y en medio de lo posible vamos a estar haciendo lo mejor. Un abrazo para todos. Dios los ilumine, Dios los guíe. Y pues un bendecido año 2026 para todos. Hasta la próxima y Dios mediante. Si mañana ya no llegamos, pues allá nos vemos con todos. Muchas bendiciones. Les saludo desde el nororiente para todos.